Nos metemos nuevamente con la coyuntura local, ya está aquí con nosotros Luis Seco, para que hablemos de la economía y los movimientos que ha tenido en el día de hoy, Luis, después del resultado. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por estar acá. ¿Qué ves con respecto a lo que sucedió ya hoy en cuanto al dólar blue, los bonos, el riesgo país? Yo creo que en general se abrió, después de un resultado nuevamente sorpresivo, se abrió una suerte de compás de espera, en el cual me parece que siguen prevaleciendo las mismas dudas e incertidumbres que antes, porque lamentablemente las coyunturas o las dinámicas de crisis no reconocen o no se dan cuenta de que hay un cronograma electoral, digamos. El balance del Banco Central está quebrado, el fisco está quebrado. Yo recién escuchaba hablar de los límites que se rompieron durante la campaña. La verdad que fue bastante hostil, como dice Milei, en términos de jugar con el buen nombre de las personas. Pero el que rompió más límites fue Massa. O sea, puso en juego la vida de muchos argentinos en términos de jugar con la economía como jugó, ¿no? O sea, la verdad que, digamos, a mí me cuesta ver cómo se sale de esta en un contexto en el cual veníamos muy complicados y los últimos, yo diría, 4 semanas han sido tremendas. Casi incendiarias, dicen sí, algunos, por un componente, esta emisión de casi 3 billones de pesos, ¿verdad? Un componente ignífugo que la vamos a pagar todos los argentinos y la pagan mucho más aquellos que están más débiles en materia de ingresos y de bienestar en general. Entonces, y que curiosamente son los que más acompañaron a Massa. Sí, tendremos que ver bien el voto, pero uno mira el mapa de Argentina y sí, parece ser casi que se cae de Maduro, que fue así. Y entonces yo digo, cuidado que, digamos, la coyuntura de esa crítica no cambió por el resultado electoral. Gane quien gane, tiene que administrarla o tiene que resolverla. Y ahí es donde se agrega, me parece, se agrega un componente adicional de incertidumbre bastante importante, que es Milei era una gran duda en términos de gobernabilidad y contenido de sus políticas. Massa aporta un poco más de gobernabilidad, uno cree que, bueno, demostró, es un político profesional, tiene capacidad para construir gobernabilidad, pero tenemos un problema. ¿Vos sabés cuál es el programa de Massa? De gobierno, digo, no de acá hasta... No tenemos la menor idea. Entonces, tenemos por delante una segunda vuelta con 2 candidatos que no tenemos la menor idea de lo que va a hacer. Entonces uno dice, bueno, mira, Massa puede llegar a... El mercado no le creyó, ¿no? Porque hoy el resto de los activos de riesgo argentino, olvídate del peso por un momento, digamos... No, pero además hay un tema, la gobernabilidad también... Hay que poner en discusión si es garante de gobernabilidad, porque el fin de semana se vieron imágenes de un país que no tenía cierta gobernabilidad. Era gente que se adelantaba a hacer compras por lo que venía mañana. Claro. Era gente que fue a llenar los tanques de nafta con razón, porque hoy aumentó la nafta 4 o 5% de IPF promedio, pero en algunas estaciones de Action y Shell hay un 15% de aumento hoy. Tenés efectivamente, además, comprabas electrodomésticos, acopiabas bienes Sí, pero creo que todo eso sucedía porque creían que hoy se venía una devaluación oficial. Es que realmente está pasando porque, digamos, no está pasando lo oficial, claro, pero tenemos una devaluación continua. Sí, todo el tiempo y a todo momento. No, el tema es que hoy hay una dinámica, una inercia, para poner el nombre correcto, inflacionaria que no encuentra ningún ancla. O sea, no hay nada que esté afectando las expectativas de una manera tal que vos digas, bueno, no va a hacer falta... corregir los precios relativos, no va a hacer falta un salto cambiario, no va a hacer falta seguir corrigiendo los precios de las variables más atrasadas, tarifas, combustibles. Entonces, como todos sabemos que eso hace falta, la pregunta que nos hacemos es cómo van a ser, ya sea Milei o Massa, quien resulte electo. Y ahí uno puede decir, bueno, yo tiendo a compartir tu diagnóstico, Paulino, y uno puede decir, bueno, por ahí Massa sorprende, ¿no? O sea, hay un giro ortodoxo. Él mismo, viste, que dijo hoy... cuidar las reservas, el equilibrio fiscal. Ahora, lo viene diciendo desde antes también y no vemos nada de eso. Y uno se pregunta, ¿qué reservas vas a cuidar si no hay? ¿Qué equilibrio fiscal? Mirá, en términos fiscales, por ejemplo, Argentina de este año tiene un déficit fiscal que ahora empieza con 3 pisos, 3 puntos del PBI o más. Y para el año que viene, 5 puntos del PBI o más. ¿Cómo se va a financiar Argentina 5 puntos de déficit fiscal? Porque igual nada de eso, perdón Luis, nada de eso lo vamos a saber ahora hasta después de la elección, porque ahora se prolonga la agonía porque lo que quieren es ganar. Está bien, Eleonora, pero eso ¿qué implica? Implica continuar con esta incertidumbre por un mes al menos, y a mí se me ocurre por ahí por 2 meses,
porque tal vez no lo conozcamos sino hasta el 10 de diciembre, gane quien gane. Claro. Y entonces esa incertidumbre, vos sabés que para el mercado siempre es mejor lo malo que lo desconocido. Decímelo ahora. Sí. Claro. Entonces la incertidumbre llega a un punto que vos cómo la administrás, como dice Paulino, te cubrís, buscás la forma de cuidar tu poco o mucho patrimonio, cada uno cuida lo que tiene, si uno tiene mercadería, cuida mercadería, otro cuida los dólares o cuida lo que tiene. Entonces digo, me parece que estamos en un terreno en el cual a un contexto incierto se sumó una dosis de incertidumbre más, que es que implicaría un Massa presidente. Y la verdad que yo creo que ese es un conjunto, si ponemos una lista acá, uno dice, bueno, más de lo mismo. Para que más de lo mismo por ahí no aguanta, digamos, ¿no? O sea, yo creo que el ajuste que requiere la Argentina es inexorable. La duda es si ese cambio de régimen es viable. Sí, y hay un elemento, además, la composición de poder obliga más a ser distinto, así no quiera. Porque habrá 10 gobernadores de Juntos, porque hay gobernadores de movimientos provinciales que van a tener su cuota parte de poder, porque Yarlora Llora va a querer ser un líder del peronismo del futuro, no necesariamente ser alguien que esté debajo del liderazgo de Massa, el gobernador de Córdoba. Y porque el Congreso está totalmente, quedó ya totalmente fracturado y van a necesitar unos de otros. Sí, aunque las mayorías siguen estando en la primera minoría dentro del oficialismo nacional. Sí, pero que no alcanza. Que no alcanzarían salvo los acuerdos con otras fuerzas o las fuerzas provinciales. En el Senado, por ejemplo, podrían seguir con la dinámica de hoy si se abroquelan. Beretilneca ha dado respaldos explícitos, con lo cual podrían llegar a la mitad más uno. Está bien, pero ahí igualmente hay que preguntarse si esa mitad más uno, que el papel resiste cualquier cosa, uno hace el cuento, la cuentita y da, después cuando vos le pones de por medio un proyecto, si vamos a ver si se junta o no, porque el tema es que vos necesitas... Argentina, pero vos no, nosotros, los argentinos, la Argentina necesita un cambio de régimen económico. Y a mí me parece que el punto central es que vos tenés dos candidatos ahora ya definidos que no te garantizan que vamos hacia ese cambio de régimen económico. Uno por incapacidad, si querés, de crear gobernabilidad, Milei, aunque tal vez lo quiera hacer, y otro que no sé si lo tiene en la agenda. Claro, entonces, hasta ahora es un misterio. Muy interesante. Luis, ¿nos aguantás un minuto que lo vamos a sumar también a Pablo Fernández Blanco, que está en la redacción? Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eleonora? ¿Qué decís? También para Paulino, también para Luis. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, no sé si venías escuchando la charla, Pablo, pero nos interesaría escuchar tu visión también con respecto a, bueno, lo que se viene de acá en adelante con este nuevo resultado electoral. En términos económicos, Mira, ¿no? Por supuesto. Sí, venía escuchando, parcialmente venía escuchando la conversación, me sumé tarde, pero creo que te puedo responder la pregunta. Yo lo dividiría en dos etapas. Por un lado, la realidad económica que vamos a tener los argentinos de acá hasta el balotaje, así se dice, y después del balotaje o desde el 10 de diciembre en adelante. De acá al balotaje, bueno, el que tiene la lapicera, el que maneja todo es Sergio Massa, y la verdad es que yo no tengo ningún motivo para pensar que va a ser algo distinto a lo que hizo en el último tiempo y le terminó redundando en una victoria política importante, con lo cual realmente ahí no hay novedad. Sí es cierto que va a continuar la presión devaluatoria, creo que eso se ve. Creo que sí va a continuar el clima adverso en la economía. No nos olvidemos que a veces, viste, yo escucho algunos diagnósticos, Eleonora, también Paulino, que con este exitismo que rodea al masismo, al peronismo, incluso al kirchnerismo en términos electorales, se tapa lo malo que está la economía. No, la economía hoy sigue estando tan mal como estaba el viernes. Me refiero al viernes último, tiene un enorme nivel de pobreza, por encima del 40%, una inflación realmente muy, muy peligrosa, y la falta de dólares que tenías el viernes, hoy lunes la seguís teniendo, y eso se ve en todos los indicadores. Con lo cual va a seguir un deterioro controlado, paulatino, cada vez peor, pero si querés en una atmósfera controlada. Después hay que ver qué ocurre a partir del 10 de diciembre. Por ejemplo, hay que resolver quién va a ser el presidente. En el hipotético caso de que sea Massa, yo tiendo a creer que va a hacer algo, por un lado parecido a lo que hizo hasta ahora y por otro lado diferente. Es importante que la atmósfera controlada, que Pablo describe, muy bien describe, es una atmósfera controlada en los límites del control que concebimos hasta acá de Massa. Quiero decir, el control es que Massa asumió en agosto del año pasado con un dólar de 300 y hoy está en 1100. El control es que estaba con una inflación corriendo al 7 y hoy tenemos una inflación corriendo al 12, 14. El control es que no hay explosión, lo que hay es degradación persistente y permanente de todas y cada una de las variables. Massa dirá, tuve la peor sequía del mundo, me quitaron 17.000 millones de dólares, sin eso cualquiera hubiera tenido lo mismo. Sí, está bien.
Pero este es el contexto. Entonces, me quedo lo de Luis. Luis dice, el mercado entre lo malo y lo desconocido prefiere lo malo. Bueno, hay vastos sectores en la Argentina, dan los focus group eso, los primeros que se hicieron anoche, entre lo malo y lo desconocido prefirieron lo malo. Y dice, sí, yo te entiendo todo, pero ¿sabes qué? Esto lo voto porque lo conozco, porque lo otro no lo sé. Hacia dónde puede ir, por más que no me guste. Correcto. Fuerte. Bueno, Paulino, y también en Leonora, es interesante lo que decís, Paulino, porque, atención, el mercado hoy reaccionó de mala manera. Quizás nosotros nos dejamos llevar por el precio que más nos interesa, que es el precio del dólar, que hoy tuvo un comportamiento particular, pongámoslo en estos términos, porque no sabemos cuál era el precio del dólar blue, el dólar libre, a fines de la semana pasada, porque estaba totalmente cooptado. Ahora, si vos vas a ver qué pasa con los bonos, hoy los bonos tienen precio de default prácticamente, o te diría que tienen precio de default, con lo cual el que tiene deuda argentina está descontando que no le van a pagar, que se va a reprogramar esa deuda. Eso también es lo que piensa el mercado. El mercado se quedó muy golpeado, Wall Street se quedó muy golpeado, lo retrataba nuestro compañero allí en Washington, Rafa Matus Ruiz. Se quedó golpeado porque la expectativa era la posibilidad de que Patricia Bullrich eventualmente llegara al balotaje. Le parecía a los dueños del dinero, pongámoslo en estos términos, la opción más razonable. Esa opción quedó en el camino, hoy tenés un desplome importante de bonos, con lo cual te muestra que, más allá del triunfo del oficialismo, la economía argentina está andando muy mal. Es así. Gracias, Pablo. Enorme placer, como siempre. A ustedes. Gracias, Pablo. Antes de la pausa, lo escuchaba atentamente, lo escuchábamos. Y Luis hacía con la cabeza, asentía. Y por otro lado decía, no, pará. ¿Qué aportamos, Luis? No, yo creo que el resultado electoral, de alguna manera, en la lectura de un inversor extranjero, no te digo necesariamente de todos los argentinos, pero sí de alguien que puede sacarse, que no tiene nunca traje de ciudadano puesto, ¿sí? Sino que puede ser frío en el análisis, es como que nos condenamos a la irrelevancia, ¿no? O sea, de alguna manera el voto de decir, y bueno, la verdad que los argentinos quieren flan. Volviste con el plan. Nos habíamos olvidado lo mismo, mirá. Sí, casero. Y digo que los argentinos, que vamos, si querés me incluyo, pero sí, está bien. Queremos flan. O sea, esta idea de decir, y bueno, mirá, la magia, la cosa esta, las malas decisiones no tienen costo, pero los costos no los pagamos. Claro, la corrupción podemos postergar para siempre la cosa. Ahora, yo quiero hacer mucho hincapié en una cuestión que es central. Porque uno puede decir, ¿hasta cuánto aguanta el postergar las cosas? ¿No? Ahora, para postergar vos necesitas un mínimo de crédito, un mínimo de financiamiento, si no, no hay margen para el gradualismo. Las cosas, no es que uno dice, bueno, pateo y espero. No, vos tenés que financiar. Lo que estamos viendo es que todo el mundo sabemos, como no hay crédito, se va a financiar con el Banco Central. Y ese Banco Central, como te decía antes, está hecho perchas, está roto. No hay Banco Central en Argentina. Entonces, dice, bueno, entonces, ¿cómo vas a financiar si querés ir despacio? Y la verdad que no sé, entonces empieza a decir, bueno, con inflación, porque vas a seguir usando el balance del Banco Central, una tasa, como bien describís vos, cada vez más alta. Y lo que sabemos los economistas, a veces nos cuesta poner un número y una fecha, pero nosotros sabemos que cuando empieza a generalizarse la idea, la creencia, de que esto se arregla con una tasa de inflación más alta, empieza a surgir ahí un fantasmita, que decir, bueno, entonces querés licuar, porque como no podés hacer el ajuste, le vas a la licuación. Ahora, hoy Argentina tiene un montón de gastos que están indexados, la deuda está indexada, o sea que se licúa a tasas cada vez más altas, si es que querés licuar. Y me parece que ahí está el riesgo de decir, bueno, no hago nada, especulo, veo si llego, Massa me ofrece gobernabilidad que el resto no me ofrece, entonces esto no explota. Ahora, la economía no se arregla solo con política. La economía necesita de medidas económicas sanas, concretas, y no jugando al fleje como juega Pero la economía también necesita de la política. Sí, pero a mí me parece que hay una cuestión central que el experimento Massa lo refleja bastante bien, más allá del éxito inmediato en términos electorales, y ahí está el problema. Claro. Es que no hay viabilidad política sin viabilidad económica. Tarde o temprano, si vos no usás la política, la gobernabilidad, los votos, para resolver los problemas económicos, esa gobernabilidad se te licúa entre las manos rápidamente. Entonces me parece el ejemplo Cristina Kirchner en su momento, el ejemplo Massa, incluso el ejemplo de Alberto Fernández. Pero muchos dirán también, eso, ¿no? Luis, perdón, muchos dirán ahora esto que decís, no hay viabilidad política sin viabilidad económica.
y tenemos al ministro de Economía con 140% de inflación, 40% de pobreza, un dólar a 1.100, que acaba de ganar una elección. Bueno, pues yo te digo, para ganar elecciones alcanza con el flan. Ahora, para gobernar, no. Luis, gracias como siempre. Gracias. Enorme placer.